Hola mis queridos amigos de Centro Familiar Cristiano Ríos de Sanidad. Yo soy la comandante Peima González y este día voy a traer una enseñanza muy especial para todos los pequeños de esa iglesia. Les voy a platicar una historia que habla sobre lo que sucedió en el jardín del Getsemaní. Pero para esto, ¿sí?, les voy a platicar un poquito antes lo que sucedió. Jesús y sus discípulos habían estado comiendo la cena del Señor, la Pascua. Pero esa era la última cena que Jesús comería junto con sus amigos, los discípulos. Ustedes sabían que los amigos de Jesús eran los discípulos, ¿verdad? Bueno, pues para los que no supieran eso, ahora ya lo aprendieron. Jesús tenía amigos y los amigos más allegados eran los discípulos. Él iba a comer la última cena con ellos antes de que Jesús fuera arrestado. Pero ¿saben qué? Judas era uno de sus discípulos, pero Judas traicionó a Jesús. Y Judas fue corriendo, se marchó de la cena, se fue a buscar a los sacerdotes. Jesús le había dicho a la gente que él iba a morir por sus pecados, por los pecados de toda la humanidad en la cruz. La cruz, la muerte de cruz, era una muerte muy vergonzosa, ¿sí? Pero fíjense, el tiempo iba a llegar. Qué maravillosa forma para Dios de mostrar su amor por un mundo que somos rebeldes. ¿A poco no son rebeldes ustedes? Bueno, lamentablemente este mundo es rebelde, pero gracias a Dios que mandó a su hijo, a su único hijo que él tenía, para que muriera por nuestros pecados. Jesús y sus discípulos caminaron afuera de la ciudad por las calles. Todavía era de noche, había una luna hermosa y brillante. Estaban camino al jardín del Getsemaní. Jesús siempre le gustaba ir a ese lugar a orar y pasar un tiempo con su Padre. Cuando ellos llegaron al jardín, Jesús les dijo a sus discípulos: hey, espérenme aquí, quédense ustedes porque yo voy a ir a orar con mi Padre. Pero se llevó a Juan, a Santiago y a Pedro con él y les dijo: ¿saben qué? Ustedes me van a ayudar a orar, pero yo me voy a ir un poquito alejado para pasar un tiempo con mi Padre. Y llegó a ese lugar y cayó de rodillas. Fíjense, Padre, cuando él oró, le dijo: Padre, si es posible, no dejes que pase por este sufrimiento que me espera. Jesús sabía por toda la situación que iba a suceder, que iba a pasar. Él sabía que lo iban a golpear, que lo iban a escupir, que le iban a dar con latigazos. Él se imaginaba ese dolor, pero él estaba dispuesto a hacerlo por ti y por mí. Lo peor de todo era el pensar que quien hubiera pecado sería juzgado un pecador y tratado de esa manera. Él sería culpado por los pecados de todos y él no tenía la culpa de nada. Él nunca pecó cuando anduvo aquí en la tierra. Él jamás pecó. Él era una persona perfecta. No había otra forma de salvar al hombre de la pena del pecado. Y él oró al Padre nuevamente y le dijo: Padre, si es posible, por favor, no dejes que pase yo por ese sufrimiento. Pero él sabía que tendría que pasarlo. Y si él se rendiera ahora, no habría esperanza ni salvación ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Entonces, él le dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Fíjense, aquí se quedaron los amigos de Jesús. Wow, esto fue algo. Cuando se paró Jesús a orar, se fue a buscar a sus discípulos, no los encontró orando, los encontró durmiendo. Los encontró durmiendo. Uno hasta, miren, se quedó a la mitad del camino. Ellos querían orar,
pero pues se cansaban de su cuerpo. Pues esto le pareció mal a Jesús y le dijo: Pedro, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has podido orar al menos una hora conmigo? ¿No sabes por lo que yo voy a pasar? Yo necesito que ustedes me apoyen. Bueno, y Jesús nuevamente se fue a orar. Estaba orando con su papá y le decía: Padre, por favor, sé por lo que tengo que pasar, pero si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Nuevamente, el Señor Jesús se levantó porque estaba preocupado por sus amigos. Y fue y nuevamente se los encontró dormidos. ¿Qué pasaría con ustedes si nos fuéramos a aquella época? Ustedes, que fueran los amigos de Jesús, ¿también se quedarían dormidos? Bueno, tenemos que velar para no caer en tentación. Y eso fue lo que les dijo Jesús a sus amigos. Tienen que orar para no caer en la tentación. Así que eso va para nosotros también. Nuevamente se fue el Señor Jesús a orar, a pedirle a Dios que lo ayudara, porque Él sabía lo que iba a suceder más adelante. Él quería que pudieran también ayudar a Jesús a orar. Él quería su ayuda espiritualmente. Él le dijo a sus discípulos: la hora ha llegado, yo he sido traicionado en manos de hombres malvados. De repente en la oscuridad se vio una antorcha. ¿Sí saben lo que es una antorcha? Miren, esto es una antorcha. Iban custodiados por los soldados romanos. Aquí estaban las antorchas, estaba Judas, miren, aquí está Judas, Judas el que traicionó al Señor Jesús. Aquí está el sacerdote, los soldados romanos, había gente que hace días era la misma gente que el Señor Jesús había sanado. Pero ahora, ¿qué pasó? Ahora se voltearon contra él. Judas caminó hacia Jesús y le dio un beso. Le dio un beso. Ese beso era la señal de que él sería al que deberían de arrestar. Eso hizo enfurecer mucho a Pedro. Lo entró de furia. Y ahí estaba uno de los sirvientes del sacerdote, que también iba acompañándolos. Y Pedro rápidamente agarró una espada y le cortó una oreja. Eso hizo molestar a Jesús. Le dijo: Pedro, si desearía que Dios me liberase, yo pediría un ejército de ángeles para que vinieran y me ayudaran, para que pelearan por mí. Aquí Jesús agarró la oreja del sirviente y se la puso. Para él fue algo muy sorprendente. Él en ese momento se quedó admirado por lo que Jesús hizo en su cuerpo. Pero estoy listo para dar mi vida de acuerdo al plan de Dios, mi Padre. ¿Qué hubieras pensado si te pasa algo y viene el Señor y agarra esa partecita de tu cuerpo y te la coloca? ¿Te hubieras sorprendido también? ¿Qué hubieras pensado? ¿Le hubieras dado las gracias? Bueno, pues Él no dice en la Biblia si le dio las gracias o no, pero sí se quedó muy sorprendido por lo sucedido. Los discípulos, asustados, miraron a Jesús permitiendo que los soldados se lo llevaran. En pánico y desesperación, los discípulos abandonaron a Jesús y se fueron huyendo. Si tú hubieras estado esa noche en el jardín de Getsemaní, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras sido de estas personas? ¿Estarías con estas personas? ¿O hubieras ayudado a Jesús? ¿Qué hubieras hecho?
Esos son momentos para reflexionar, niños, y para recordar lo que Jesús hizo por ti y lo que Jesús hizo por mí, por lo que Jesús hizo por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos. Él se dejó atrapar esa noche para entregar su vida en la cruz del Calvario, aún sabiendo que él iba a sufrir y que él iba a ser golpeado y que iba a ser maltratado. Él lo sabía, su padre lo sabía. Aún con eso, él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Ese es, sin duda, el mejor regalo en la cruz. Yo te invito esta tarde, si tú todavía no le entregas tu corazón a Jesús, que lo hagas. Es una buena oportunidad para hacerlo este día. ¿Te gustaría? Bueno, ¿qué te parece? Yo te ayudo. Cierra tus ojitos y repite esta oración después de mí. Señor Jesús, vengo este día a pedir que me perdones y que tú seas el dueño de mi corazón, que me ayudes a ser mejor cada día y que limpies mi corazón como la nieve, que esos pecados que he hecho, que a veces me porto mal o soy desobediente, o a veces que he robado algo sin querer, yo te pido que tú me perdones y que me permitas estar contigo en todo momento, que me ayudes a caminar de tu mano y que escribas mi nombre en el libro de la vida, para así morar contigo por la eternidad. Amén. Yo te felicito porque hoy has hecho la mejor decisión que pudiste haber hecho. Hoy aceptaste el regalo de la cruz en tu corazón y es algo muy hermoso. Es el mejor regalo que puede existir. Muchas felicidades. Dios te bendiga.